Movimientos a través de la membrana celular y potenciales de membrana. Movimiento de sustancias a través de la membrana celular. Movimiento pasivo, transporte activo y cotransporte, endocitosis y exocitosis. Canales de iones. Movimiento a través de la membrana celular y potenciales de membrana. La membrana celular sirve como una barrera que controla las sustancias que entran y salen de la célula. Esta función de barrera permite que los materiales que son esenciales para la función celular entren a las células al tiempo que descarta los que son dañinos. Es responsable por las diferencias en la composición de los líquidos intracelular y extracelular. Movimiento de sustancias a través de la membrana celular. El movimiento a través de la membrana celular ocurre esencialmente de dos maneras: pasiva, sin gasto de energía, o activa, utilizando procesos que consumen energía. La membrana celular también envuelve una partícula y forma una vesícula recubierta de membrana. Esta vesícula se mueve hacia adentro de la célula mediante endocitosis o hacia fuera de las células mediante exocitosis. Movimiento pasivo. El movimiento pasivo de partículas o iones a través de la membrana celular está influenciado directamente por los gradientes químicos o eléctricos y no requiere de gasto de energía. Una diferencia en el número de partículas a cada lado de la membrana crea un gradiente químico, y una diferencia de partículas cargadas o iones crea un gradiente eléctrico. Los gradientes químico y eléctrico a menudo están vinculados y se denominan gradientes electroquímico. Difusión. La difusión se refiere al proceso por el cual las moléculas y otras partículas en una solución se dispersan ampliamente y alcanzan una concentración uniforme debido a la energía creada por su movimiento cinético espontáneo. Los electrolitos y otras sustancias se mueven de una área de alta concentración a otra de menor concentración. Con los iones, la difusión se afecta por la energía suministrada por su carga eléctrica. Las moléculas liposolubles como el oxígeno, dióxido de carbono, alcohol y ácidos grasos se disuelven en la matriz de lípidos de la membrana celular y difunden a través de ella de la misma manera que ocurre la difusión en agua. Otras sustancias se difunden a través de poros diminutos de la membrana celular. La velocidad del movimiento depende de cuántas partículas están disponibles para la difusión y la velocidad del movimiento cinético de las partículas. El número de aberturas en la membrana celular a través de las cuales se mueven las partículas determina también las velocidades de transferencia. La temperatura cambia el movimiento de las partículas. Entre más alta la temperatura, mayor es el movimiento térmico de las moléculas. De ahí que la difusión aumenta en proporción al aumento de temperatura. Ósmosis. La mayoría de las membranas celulares es semipermeable en cuanto a que son permeables al agua, pero no a todas las partículas solutas. El agua se mueve a través de canales de agua, aquaporinas, en una membrana semipermeable junto con un gradiente de concentración, moviéndose de un área de mayor concentración a un área de menor concentración. Este proceso se denomina ósmosis, y la presión que el agua genera al moverse a través de la membrana se denomina presión osmótica. La ósmosis está regulada por la concentración de las partículas no difusibles a cada lado de la membrana semipermeable. Cuando existe una diferencia en la concentración de partículas, el agua se mueve del lado con la menor concentración de partículas y mayor concentración de agua hacia el lado con la mayor concentración de partículas y menos concentración de agua. El movimiento del agua continúa hasta que la concentración de partículas a cada lado de la membrana está igual de diluida o hasta que la presión hidrostática osmótica creada por el movimiento del agua se oponga a su flujo. Difusión facilitada. La difusión facilitada ocurre a través de una proteína de transporte que no está ligada a energía metabólica.
Algunas sustancias como la glucosa no pueden pasar sin ayuda a través de la membrana celular, debido a que no son liposolubles o son demasiado grandes para pasar a través de los poros de la membrana. Estas sustancias se combinan con proteínas transportadoras especiales en la superficie externa de la membrana. Son llevadas a través de la membrana, fijadas al transportador y después se liberan en el interior de la membrana. En la difusión facilitada, una sustancia se mueve solo de un área de mayor concentración a una de menor concentración. La velocidad a la cual se mueve una sustancia a través de la membrana debido a difusión facilitada depende de la diferencia de concentración entre los dos lados de la membrana. Es importante también la disponibilidad de las proteínas de transporte y la rapidez con la que se fija y liberan las sustancias que transportan. Se cree que la insulina, la cual facilita el movimiento de la glucosa hacia el interior de las células, actúa aumentando la disponibilidad de los transportadores de glucosa en la membrana celular. Transporte activo y contransporte. Los mecanismos de transporte activo implican el gasto de energía. El proceso de difusión describe el movimiento de la partícula desde un área de mayor concentración a una de menor concentración, lo que causa una distribución igual a ambos lados de la membrana celular. Sin embargo, en ocasiones se necesitan diferentes concentraciones de una sustancia en los líquidos intracelular y extracelular. Por ejemplo, para fusionar, la célula requiere de una concentración intracelular mucho mayor de potasio que la que está presente en el líquido extracelular, al tiempo que se mantiene una concentración intracelular mucho menor de ion sodio que en el líquido extracelular. En estas situaciones se requiere energía para bombear los iones cuesta arriba o en contra del gradiente de concentración. Cuando las células utilizan energía para mover iones en contra de un gradiente eléctrico o químico, el proceso se denomina transporte activo. El sistema de transporte activo más estudiado a detalle es el de la bomba de sodio-potasio. Esta bomba mueve el sodio desde el interior de la célula hacia la región extracelular. La bomba también regresa el potasio al interior de la célula. La energía utilizada para bombear el sodio hacia fuera de la célula y el potasio hacia el interior se obtiene mediante la separación y liberación de energía de una unión fosfato de alta energía en el ATP mediante la enzima ATPasa. Si no fuera por la actividad de la bomba de sodio-potasio ATPasa, las partículas de sodio osmóticamente activas se acumularían en la célula, causando una tumefacción celular debido a un influjo de agua acompañante. Existen dos tipos de sistemas de transporte activo: el transporte activo primario y el transporte activo secundario. En el transporte activo primario, la fuente de energía, por ejemplo ATP, se utiliza en forma directa en el transporte de una sustancia. Los mecanismos de transporte activo secundario emplean la energía derivada del transporte activo primario de una sustancia, por lo general sodio, para el transporte de una segunda sustancia. Por ejemplo, cuando los iones de sodio se sacan de manera activa hacia afuera de la célula mediante un transporte activo primario, se desarrolla una gran gradiente de concentración, es decir, una alta concentración en la parte externa y baja en la parte interna. Este gradiente de concentración representa una gran reserva de energía porque los iones de sodio siempre están intentando difundir hacia adentro de la célula. De manera similar a la difusión facilitada, los mecanismos de transporte secundario utilizan proteínas de transporte. Estas proteínas tienen dos sitios de fijación, uno para el sodio y otro para la sustancia que sufre transporte secundario. Los sistemas de transporte secundario se clasifican en dos grupos: sistemas de cotransporte o importe, en el cual el ion sodio y el soluto se transportan en la misma dirección, y los sistemas de cotransporte o antiporte, en el cual el ion sodio y el soluto se transportan en dirección opuesta. Un ejemplo de cotransporte ocurre en el intestino, en donde la absorción de glucosa y aminoácidos está pareada con el transporte de sodio. Endocitosis y exocitosis. La endocitosis es el proceso por el cual las células envuelven materiales de sus alrededores. Incluye la pinocitosis y la fagocitosis. La pinocitosis implica la ingestión de pequeñas partículas sólidas o líquidas. Las partículas se envuelven para formar pequeñas vesículas rodeadas de membrana para moverlas hacia adentro del citoplasma. El proceso de pinocitosis es importante en el transporte de proteínas y soluciones de electrolitos fuertes. La fagocitosis significa literalmente alimentación celular y es comparable a la pinocitosis, que significa bebida celular. Comprende el englobar y posteriormente matar o degradar microorganismos u otras partículas.
Durante la fagocitosis, una partícula se pone en contacto con la superficie celular y es rodeada en todos sus lados por membrana celular, formando una vesícula fagocítica o fagosoma. Una vez formado el fagosoma, se desprende de la membrana celular y se mueve hacia el citoplasma, en donde con el tiempo se funde con un lisosoma, lo que permite que enzimas lisosómicas degraden el material ingerido. Ciertas células, como los leucocitos macrófagos y polimorfonucleares neutrófilos, son adeptos a englobar y eliminar organismos invasores, células dañadas y constituyentes extracelulares innecesarios. La endocitosis medida por receptor implica la fijación de sustancias como lipoproteínas de baja densidad a un receptor en la superficie celular. La fijación de un ligando a su receptor normalmente causa que se acumulen los receptores distribuidos en forma amplia en pozos recubiertos de clatrina. Una agregación de proteínas especiales en el lado citoplásmico del pozo causa que el pozo revestido se invagine, pellizque y separe, formando una vesícula revestida de clatrina que transporta el ligando y su receptor hacia adentro de la célula. La exocitosis es el mecanismo para la secreción de sustancias intracelulares hacia los espacios extracelulares. Es la inversa de la endocitosis en cuanto a que funde gránulos secretores al lado interno de la membrana celular y se crea una abertura en la membrana celular. Esta abertura permite que el contenido del gránulo se libere hacia el espacio extracelular. La exocitosis es importante para eliminar detritus celulares y liberar sustancias, como hormonas sintetizadas en la célula. Durante la endocitosis, porciones de la membrana celular se vuelven una vesícula endocitótica. Durante la exocitosis, la membrana vesicular se incorpora a la membrana plasmática. De esta manera, las membranas celulares se conservan y reutilizan. Canales de iones. La carga eléctrica de los iones pequeños, como el sodio y el potasio, dificulta que estos iones se muevan a través de la capa de lípidos de la membrana. Sin embargo, para muchos tipos de funciones celulares, como la actividad nerviosa, se requiere que estos iones se muevan con rapidez. Esto se logra mediante la difusión facilitada a través de canales de iones selectivos. Los canales iónicos son proteínas integrales que ocupan todo lo ancho de la membrana celular y que lo normal es que estén compuestas de varios polipéptidos o subunidades proteínicas para tener cambios en su conformación y formar un canal abierto o compuerta a través de la cual se muevan los iones. De esta manera, los iones no necesitan cruzar la porción liposoluble de la membrana, sino que permanecen en la solución acuosa que llena el canal iónico. Los canales iónicos son altamente selectivos. Algunos de los canales permiten el paso solo de iones sodio y otros son selectivos para los iones de potasio, calcio y cloruro. Las interacciones entre los iones y los lados del canal producen un movimiento iónico muy rápido. Por ejemplo, los canales iónicos se cargan negativamente, lo que promueve el movimiento rápido de los iones cargados positivamente. La membrana plasmática contiene dos grupos básicos de canales iónicos, los canales de fuga y los canales de compuerta. Los canales de fuga están abiertos incluso sin estimulación, mientras que los canales de compuerta se abren y se cierran en respuesta a estímulos específicos. En la membrana plasmática están presentes tres tipos principales de canales de compuerta. Canales de compuerta regulados por el voltaje, los cuales tienen canales operados eléctricamente que se abren cuando el potencial de membrana cambia más allá de cierto punto. Los canales de compuerta regulados por ligando, los cuales se operan químicamente y responden a ligandos unidos a receptores específicos, como el neurotransmisor acetilcolina, y los canales de compuerta regulados mecánicamente, los cuales se abren o cierran en respuesta a estimulaciones mecánicas como vibraciones, estiramiento de tejidos o presión. Potenciales de membrana. A través de las membranas de la mayoría de las células del cuerpo existen potenciales eléctricos. Debido a que estos potenciales ocurren a nivel de la membrana celular, se denominan potenciales de membrana. En los tejidos excitables, como las células nerviosas o musculares, son necesarios los cambios en el potencial de membrana para la generación o conducción de los impulsos nerviosos y la contracción muscular. En otros tipos de células, como las células glandulares, los cambios en el potencial de membrana contribuyen a la secreción de hormonas y otras funciones. Los potenciales eléctricos, medidos en voltios, describen la capacidad para separar las cargas eléctricas de polaridad opuesta para hacer un trabajo. La diferencia de potenciales es la diferencia entre las cargas separadas. Los términos diferencia de potencial y voltaje son sinónimos. El voltaje siempre se mide con respecto a dos puntos en un sistema. Por ejemplo, el voltaje de una batería de automóvil es la diferencia de potencial entre las dos terminales de la batería. Debido a que es pequeña la cantidad total de carga que una membrana biológica puede separar, así como las diferencias de potenciales, y se mide en milivoltios o una milésima de voltio.
Las diferencias de potencial a través de la membrana celular se miden al intersectar un electrodo muy delgado dentro de la célula y otro dentro del líquido extracelular que rodea la célula y conectándolo los dos electrodos a un voltímetro. El movimiento de carga entre los dos puntos se llama corriente. Esta ocurre cuando se ha establecido una diferencia de potencial y se realiza una conexión que hace posible que las partículas cargadas se muevan entre los dos puntos. Los líquidos extracelular e intracelular son soluciones electrolíticas que contienen cerca de 150 milimoles litro a 150 milimoles litro de iones cargados positivamente y una concentración igual de iones cargados negativamente. Estos iones portadores de corriente son los responsables de generar y conducir los potenciales de membrana. Por lo general, existe un pequeño excedente de iones cargados en la superficie externa de la membrana celular. Esto se representa como cargas positivas en el exterior de la membrana y se equilibra con un número igual de cargas negativas en el interior de la membrana. Debido a lo delgado de la membrana celular, la acumulación de estos iones en las superficies de la membrana contribuye al establecimiento de un potencial de membrana en reposo. Un potencial de difusión describe el voltaje generado por los iones que difunden a través de la membrana celular. Se requiere de dos condiciones para que ocurra un potencial de membrana por difusión. La membrana debe ser selectivamente permeable, permitir un solo tipo de ion que difunda a través de los poros de la membrana y que la concentración del ion difusible debe ser mayor en un lado de la membrana que en el otro. Un potencial de equilibrio es uno en el cual no ocurre ningún movimiento neto de iones porque las fuerzas de difusión y eléctricas están equilibradas con exactitud. Cuando se utiliza esta fórmula, se asume por lo general que el potencial en el líquido extracelular afuera de la membrana permanece en potencial cero y el potencial Nernst está dentro de la membrana. El signo de potencial es negativo, signo menos si un ion positivo difunde desde el interior de la membrana hacia el exterior y es positivo, signo más si un ion cargado positivamente difunde desde el exterior hacia el interior de la membrana. En el estado de reposo o sin excitación, cuando la membrana es altamente permeable al potasio, la concentración de iones potasio entre la célula es casi 35 veces mayor que en el exterior. Debido a la gradiente de concentración que existe a través de la membrana celular, los iones potasio tienden a difundir hacia afuera. Conforme lo hacen, llevan sus cargas positivas con ellos, lo que causa que el interior se vuelva negativo en relación con el exterior. Esta nueva diferencia de potencial repele el movimiento hacia el exterior del ion potasio con carga positiva. Se dice que la membrana está polarizada durante esta etapa debido a que está presente un potencial de membrana negativo. El mismo fenómeno ocurre durante un potencial de acción, cuando la membrana se hace altamente permeable al sodio, permitiendo que los iones de carga positiva difundan al interior de la célula. El flujo hacia adentro de los iones de sodio produce una reversión en el potencial de la membrana en reposo a uno de polaridad opuesta, positiva en el interior y negativa en el exterior. A esto se le denomina despolarización. Potenciales de difusión. Un potencial de difusión es la diferencia de potencial generada a través de una membrana cuando un ion portador de corriente, como el ion potasio, difunde según su gradiente de concentración. Se necesitan de dos condiciones para que esto ocurra. 1. La membrana debe ser selectivamente permeable a un ion en particular. Y 2. La concentración del ion difusible debe ser mayor de un lado de la membrana que del otro. La magnitud del potencial de difusión, medido en milivoltios, depende del tamaño del gradiente de concentración. El signo positivo o negativo o la polaridad del potencial dependen del ion que difunde. Es negativo en el interior cuando un ion con carga positiva como el potasio difunde del interior hacia el exterior de la membrana portando con él su carga. Potenciales de equilibrio. Un potencial de equilibrio es el potencial de membrana que se equilibra en forma exacta y se opone a la difusión neta de un ion hacia su gradiente de concentración. Conforme un catión difunde hacia su gradiente de concentración, lleva consigo su carga positiva a través de la membrana, con lo que genera una fuerza eléctrica que con el tiempo retardará y tendrá la difusión. Un equilibrio electroquímico es aquel en el cual las fuerzas químicas que impulsan la difusión y las fuerzas eléctricas que la repelen se equilibran con exactitud de manera que ya no ocurra más difusión. El potencial de equilibrio, EMF por sus siglas en inglés, se calcula mediante la inserción de las concentraciones iónicas dentro y fuera de la célula en la ecuación de Nernst. Potencial de membrana de reposo. El PMR, el cual es necesario para la excitabilidad eléctrica, está presente cuando la célula no está transmitiendo impulsos. Debido a que la membrana en reposo es permeable al ion potasio, es esencialmente un potencial de equilibrio de ion potasio. Esto se explica en términos de una gradiente de concentración de ion potasio.
lo cual causa que el ion potasio con carga positiva difunda hacia afuera, dejando atrás a los aniones no difusibles con carga negativa. Esto causa que la membrana se polarice, con cargas negativas alineadas a lo largo del interior y cargas positivas a lo largo del exterior. La bomba de membrana de sodio-potasio, la cual saca 3 iones sodio del interior, al tiempo que regresa solo 2 iones potasio al interior, contribuye al mantenimiento del PMR. Potenciales de acción. Los potenciales de acción implican cambios rápidos en el potencial de membrana. Cada potencial de acción inicia con un cambio repentino desde un PMR negativo a un potencial de umbral positivo, lo que causa la apertura de los canales de membrana para el ion sodio u otros iones de potencial de acción. La apertura de canales de sodio permite que grandes cantidades de iones sodio con carga positiva difundan hacia el interior de la célula, causando que el potencial de membrana sufra una despolarización o un cambio rápido o positivo en el interior y negativo en el exterior. Esto va seguido rápidamente del cierre de los canales de ion sodio y la apertura de los canales de ion potasio, lo cual conduce a la salida rápida de iones potasio desde el interior de la célula, lo que restablece el PMR. En resumen, el movimiento de materiales a través de la membrana celular es esencial para la supervivencia de la célula. La difusión es un proceso por medio del cual las sustancias como los iones se mueven de un área de mayor concentración a una de menor concentración. La ósmosis se refiere a la difusión de las moléculas de agua a través de una membrana semipermeable a favor de una gradiente de concentración. La difusión facilitada es un proceso pasivo en el cual las moléculas que normalmente no pasan a través de la membrana celular lo hacen con la ayuda de una molécula transportadora. Otro tipo de transporte, denominado transporte activo, requiere que la célula gaste energía para mover los iones en contra de una gradiente de concentración. Existen dos tipos de transporte activo, el primario y el secundario. Ambos requieren de proteínas transportadoras. La bomba de sodio-potasio ATPasa es el mecanismo mejor conocido de transporte activo. La endocitosis es un proceso mediante el cual las células envuelven materiales provenientes del medio circundante. Las partículas pequeñas son ingeridas por un proceso denominado pinocitosis y las partículas más grandes por el medio de la fagocitosis. Algunas partículas requieren de fijación con un ligando y el proceso se denomina endocitosis medida por receptor. La exocitosis comprende la eliminación de partículas grandes desde la célula y es esencialmente el reverso de la endocitosis. Los canales de iones son proteínas integrales transmembrana que ocupan todo el ancho de la membrana celular y están compuestos normalmente de polipéptidos o subunidades de proteína que forman un sistema de compuerta. Muchos iones difunden a través de la membrana celular solo si ocurren cambios de conformación en las proteínas de la membrana que conforman el canal iónico. Existen dos tipos básicos de canales iónicos, los canales de fuga y los canales de compuerta, estos últimos regulados por ligando, voltaje o mecánicamente. Los potenciales electroquímicos existen en todas las membranas de la mayoría de las células corporales. El PMR es el resultado de la permeabilidad selectiva de la membrana celular al potasio, la presencia de aniones no difusibles dentro de la membrana celular y la actividad de la bomba de membrana sodio-potasio ATPasa, la cual extrae iones sodio desde el interior de la membrana y regresa iones de potasio al interior. Existen dos factores principales que contribuyen a la generación de potenciales de membrana: una diferencia en la concentración de iones adentro y afuera de la membrana y la permeabilidad de esta. Un potencial de equilibrio o de difusión es aquel en el cual no ocurre ningún movimiento neto de iones debido a que las fuerzas de difusión y eléctricas están en equilibrio exacto. El PMR, negativo en el interior y positivo en el exterior, es esencialmente un potencial de equilibrio del potasio que es el resultado de la permeabilidad selectiva de la membrana al potasio y a la gran diferencia en la concentración de iones potasio que existe entre los comportamientos intracelular y extracelular. Durante un potencial de acción, la membrana celular se vuelve altamente permeable al sodio, lo que causa que se despolarice y se revierta a la polaridad, convirtiendo en positivo el interior y negativo el exterior.